Me desperté antes de lo habitual y me deslicé silenciosamente hacia la cocina. En nuestra acogedora casa en Madrid, la mañana siempre comenzaba con el aroma del café recién hecho, como si intentara recordarme que todo seguía su curso. Mis ojos se posaron en una fotografía, Miguel y yo, sonriendo felices durante unas vacaciones hace unos años. Algo había cambiado desde entonces, pero no podía precisar exactamente qué. Miguel entró en la cocina. Se veía, como siempre, ordenado y listo para el trabajo. Coloqué una taza de café frente a él y preparé las tostadas. Intercambiamos breves saludos y enseguida se sumergió en sus pensamientos y en la pantalla del teléfono. El silencio se convirtió en nuestro compañero matutino habitual y cada día me dolía más. Extrañaba desesperadamente esos tiempos en los que estar juntos era tan fácil. Después de que se fue, me quedé un rato más en la cocina, abrazando mi taza de café y reflexionando sobre nuestra vida. Todo se había vuelto tan monótono. Antes pensaba que la comodidad y la estabilidad eran lo que traía la felicidad. Pero ahora no sentía el calor en estas paredes, a pesar de todos los esfuerzos que habíamos hecho para crear un hogar acogedor. En el trabajo, también noté que algo había cambiado. Había una atmósfera de nerviosismo en la oficina. Todos hablaban del nuevo jefe. David apareció de repente, como un rayo en un día despejado. Era alto, con una seguridad fría en la mirada que me hizo sentir incómoda desde el primer momento. «Lucía», su voz firme resonó mientras yo pasaba cerca de su despacho. Me detuve y me giré hacia él. «Prepara el informe del proyecto para mañana por la mañana». «Claro», asentí, tratando de no mostrar mi nerviosismo. El día pasó lleno de tareas, pero mis pensamientos volvían a David de vez en cuando. Era diferente, no se parecía a los que habían sido mis superiores antes. Su confianza y su forma de hablar despertaban en mí una sensación extraña y difícil de definir. Cuando volví a casa, Miguel ya estaba sentado en la sala con el portátil sobre las piernas. Me miró, y en sus ojos había algo que no podía descifrar. ¿Cansancio o tal vez decepción? No me acerqué a él. En lugar de eso, simplemente dije que estaba cansada y me dirigí al dormitorio. Cerrando la puerta detrás de mí, me apoyé contra la pared, sintiendo cómo crecía el peso dentro de mí. Todo lo que quería era silencio, pero de algún modo, ese silencio no era el que me traía alivio. Dentro de mí crecía una sensación de vacío que se hacía demasiado evidente para ignorar. La oficina estaba sumida en su habitual bullicio laboral. Los teléfonos sonaban, los compañeros intercambiaban novedades, alguien discutía el próximo proyecto. Trataba de concentrarme en el informe, pero un mensaje repentino de David en mi computadora me hizo sobresaltarme. «Ven a mi oficina en 10 minutos». Las palabras eran neutrales, pero sentí como mi corazón comenzaba a latir un poco más rápido. David era una personalidad compleja y a la vez atractiva. Su seguridad y su manera de comportarse me hacían sentir incómoda, pero también despertaban un interés que no podía comprender del todo. Tomé la carpeta con los documentos y me dirigí a su oficina. Abrió la puerta y con un gesto me invitó a entrar. «Siéntate, Lucía», dijo sin levantar la vista de la pantalla. Me senté frente a él, observando cómo sus manos se movían rápidamente sobre el teclado. Después de unos segundos, se detuvo y me miró con interés. «Quería discutir nuestro proyecto actual, pero también quiero decirte que tu trabajo destaca entre los demás», pronunció, y sentí cómo mis mejillas se sonrojaban un poco. «Gracias, trato de mantener un alto nivel», respondí, intentando mantener la calma en mi voz. David esbozó una ligera sonrisa y se inclinó hacia adelante. «Y sabes, Lucía, no solo tu trabajo merece elogios», añadió entornando los ojos. «Tu apariencia también es impresionante, no puedo evitar mencionarlo». Sentí un nudo en el estómago. El cumplido fue inesperado y quizás demasiado personal. Intenté sonreír, pero en mi cabeza se desató una tormenta de preguntas y dudas. ¿Qué era eso? ¿Simple coquetería o algo más? ¿Y por qué eso me provocaba emociones tan extrañas? «Gracias», dije brevemente, tratando de no mostrar mi confusión. Seguía manteniendo la distancia profesional, esforzándome por no dejarme llevar por los sentimientos que de repente comenzaban a despertar en mi interior. Volvimos a la discusión del proyecto,
y la conversación volvió a tomar un tono formal. Sin embargo, la tensión no abandonaba la sala. Cada mirada y cada gesto parecían más significativos de lo que deberían ser. Al llegar a casa, Miguel estaba sentado en la mesa de la cocina con el portátil frente a él. Levantó la vista y me sonrió. «Lucía, ¿podemos hablar hoy? Siento que cada vez tenemos menos tiempo el uno para el otro», dijo con una suave esperanza en la voz. Me sentí culpable. Sí, tenía razón. Pero después de un día lleno de emociones y confusión, lo único que quería era silencio y descanso. «Lo siento, Miguel. Realmente estoy cansada. Hablemos mañana, ¿vale?», respondí, tratando de no encontrarme con su mirada. Asintió, pero sus ojos delataron su decepción. Me fui al dormitorio sintiendo que dentro de mí crecía un conflicto que no podía aceptar ni rechazar. Algo en las palabras de David, en su mirada, hacía que mi corazón latiera más rápido, pero por alguna razón me asustaba y atraía al mismo tiempo. Entre los límites profesionales y lo que estaba sintiendo, la línea comenzaba a desdibujarse sutilmente. El evento corporativo de la empresa estaba programado para esa noche, y no podía deshacerme de una leve ansiedad mientras entraba en la sala llena de compañeros. Sonaba música en vivo, y en el aire flotaban aromas de bebidas caras y perfumes. Intenté mentalizarme para disfrutar de la noche como una oportunidad de relajarme y distraerme un poco de la rutina diaria. Casi de inmediato noté a David. Estaba de pie con un grupo de compañeros, pero su mirada estaba fija en mí. Esa mirada, penetrante, insistente, la sentía sobre mí incluso cuando desviaba la vista, tratando de evitar su atención. Saludé a mis colegas, intercambié frases habituales, pero en todo momento sentía que él estaba cerca, observándome. «Lucía», su voz me hizo estremecer. David se acercó a mí y, como si fuera una regla no escrita, las personas a nuestro alrededor se alejaron, dejándonos solos. «¿Qué te parece la velada?» «No está mal, gracias», respondí, tratando de mantenerme firme. «Esta noche luces maravillosa», dijo, sin ocultar su admiración. Sonreí, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. Dentro de mí crecía una sensación de peligro, pero también de un interés agudo, como si caminara sobre hielo delgado, sabiendo que podría romperse en cualquier momento. La música cambió a una melodía lenta, y David, de repente, me ofreció su mano. «Permíteme invitarte a bailar», dijo con esa misma seguridad que me atraía y me inquietaba a la vez. Dudé solo un instante antes de aceptar su oferta. Su mano se posó en mi cintura y comenzamos a movernos al ritmo de la música. Al principio traté de mantener la distancia, pero su cercanía, su mirada segura y la forma en que sus dedos rozaban mi espalda, poco a poco derrumbaron mis barreras internas. En ese momento olvidé todo. Mi hogar, mi relación con Miguel, mi trabajo. Solo existían ese baile, sus ojos y la tensión creciente entre nosotros. David se inclinó más cerca, su aliento rozando mi oído. «Siento que hay algo entre nosotros», susurró. Esas palabras sonaban como un desafío, como una advertencia. Me estremecí, como despertando. Tratando de recobrarme, di un paso atrás, rompiendo el contacto. «David, creo que es mejor que volvamos con los demás», dije en voz baja, evitando su mirada. Él sonrió, como si supiera algo que yo no, y asintió, soltándome. Después de eso, evité estar cerca de él el resto de la noche, pero la sensación de su presencia, sus palabras, sus caricias, no me abandonaban. Quería volver a ese momento y quedarme allí, en ese baile, en esa sensación de cercanía peligrosa. Cuando regresé a casa, Miguel ya estaba dormido. Caminé en silencio hacia el dormitorio, me quité los zapatos y me senté al borde de la cama, abrazándome la cabeza con las manos. Dentro de mí se desataban emociones, emoción, culpa, miedo. Me prometí a mí misma que eso se quedaría solo en una fantasía, que no me permitiría volver a acercarme tanto a ese límite. Pero en el fondo, sabía que no era tan simple. Algo en David me atraía, como el fuego al que deseas acercarte, a pesar del riesgo de quemarte. Después del evento, quería irme lo más rápido posible. Había demasiadas emociones, demasiada tensión, y necesitaba estar sola. Pero cuando me acerqué a la salida, David estaba allí.
Lucía, ¿te llevo a casa? Su voz sonó tranquila, pero había en ella una firmeza oculta que me inquietaba. Dudé solo un segundo antes de asentir. Una voz interna me decía que era una mala idea, pero estaba cansada de luchar conmigo misma. Tal vez solo quería permitirme relajarme, aunque fuera por un momento. Nos subimos a su coche, y durante todo el trayecto intenté mirar por la ventana, observando cómo las luces de la ciudad brillaban en la noche. David conducía en silencio, sin hacer preguntas, pero su presencia se sentía de manera demasiado intensa. Cada minuto que pasaba, la tensión en el aire crecía, como si ambos supiéramos que esto no era solo un viaje a casa. Cuando nos detuvimos frente a mi casa, se inclinó hacia mí, sin dejar espacio para dudas. «Lucía», dijo, y giré la cabeza para responder, pero en ese momento sus labios se posaron sobre los míos. Me sobresalté, intentando alejarme, pero su mano se apoyó en mi nuca, manteniéndome cerca. Mi primera reacción fue resistirme. Pensamientos sobre Miguel, sobre nuestra relación, sobre lo que esto significaba, una traición, cruzaron por mi mente. Pero todo eso se desvaneció ante la sensación de su toque, de su deseo, firme pero no brusco. No pude resistirme. De repente, como si algo dentro de mí se rompiera, respondí al beso, sintiendo cómo la tensión y la preocupación se desvanecían, dando paso a algo más profundo y oscuro. Ese momento pareció durar una eternidad, pero luego me aparté, respirando con dificultad. Dentro de mí se desataba una tormenta de emociones. Culpa, excitación, miedo. Me sentía al borde de algo, como si estuviera frente a un abismo sin saber si podría mantenerme firme. «Tengo que irme», susurré, abriendo la puerta del coche. No intentó detenerme, solo observó cómo me iba. Entré en la casa y cerré la puerta con cuidado, intentando no despertar a Miguel. La luz de la sala estaba apagada, y me dirigí al dormitorio, donde él ya dormía, respirando suavemente. Me detuve en la puerta, observándolo. Tan familiar, tan cercano, pero en ese momento me parecía un extraño. El recuerdo del beso con David no me abandonaba, y sentí como una pared se levantaba entre Miguel y yo. Me cambié rápidamente y me acosté en la cama, dándole la espalda. No hablamos. No encontraba en mí la fuerza para contarle algo que justificara mis acciones. Ni siquiera podía entenderme a mí misma. La sensación de culpa y placer se mezclaba en una especie de cóctel extraño, y no sabía cómo lidiar con ese conflicto interno. Dentro de mí crecía un vacío que no podía llenarse con simples conversaciones o viejas rutinas, y cada vez dudaba más que esa grieta pudiera cerrarse alguna vez. El primer día de trabajo después del evento fue insoportablemente tenso. Trataba de mantenerme alejada de la oficina de David, de evitar sus miradas y cualquier posibilidad de cruzarme con él. En la oficina había mucho trabajo, pero lo único que podía hacer era esconderme detrás de la pantalla, tratando de concentrarme al máximo en los números y los informes. Pero evitarlo por completo era imposible. En un momento sentí que David pasaba cerca de mi escritorio e instintivamente levanté la vista. Nuestras miradas se cruzaron durante unos segundos, pero esos segundos me parecieron una eternidad. En sus ojos había algo que me inquietaba, no solo interés, sino también una certeza de que esto no era el final. Aparté la mirada, tratando de ignorar ese mensaje silencioso, pero la sensación de su presencia no me abandonaba. Carmen, mi colega y buena amiga, no pudo evitar notar mi comportamiento extraño. Su mirada era insistente, y cuando nos quedamos a solas en la cocina, finalmente se decidió a preguntar: «Lucía, ¿qué te pasa? Estás muy nerviosa últimamente». Su voz sonaba con preocupación, pero también con un toque de inquietud. «Todo está bien, solo estoy un poco cansada», mentí, esperando que no siguiera insistiendo. Pero Carmen no se daba por vencida. Me miró con atención y sentí cómo crecía la ansiedad dentro de mí. No quería contarle la verdad, no podía revelar ese momento prohibido con David, y lo único que me quedaba era evitar su mirada insistente. «Si pasa algo, sabes que puedes contar conmigo», añadió suavemente. «Siempre estoy aquí para apoyarte». Solo asentí, tratando de forzar una sonrisa. Pero dentro de mí,
La sensación de vacío y desarmonía se hacía cada vez más evidente. Parecía que mi vida se había dividido en dos partes, una real, con el trabajo, la casa, Miguel, y otra oculta, llena de atracción y miedo a destruirlo todo. Cuando regresé a casa, Miguel sugirió pasar el fin de semana fuera de la ciudad. Intentaba crear una sensación de cercanía, de volvernos a ese estado en el que podíamos relajarnos y disfrutar el tiempo juntos. Su propuesta sonaba como un intento de salvar nuestra relación, pero dentro de mí sentía resistencia. «Miguel, ahora tengo mucho trabajo», dije, tratando de sonar segura, aunque sabía que mi excusa no era muy convincente. «Tal vez después, cuando todo se calme». Me miró con decepción, una que ni siquiera intentó ocultar. Le dolía, y esa decepción me afectó, como un peso sobre los hombros. Dentro de mí crecía la sensación de culpa. Sabía que quería recuperar lo que teníamos antes, pero no podía aceptar su intento. Todas esas contradicciones internas y los sentimientos que habían surgido por David solo aumentaban la distancia entre nosotros. Me fui al dormitorio, dejando a Miguel solo en la sala. Sentada en la cama, abracé mis rodillas y hundí mi rostro en las manos. En mi vida había comenzado un conflicto sin ganadores. Quería volver atrás a cuando todo era más sencillo, pero no podía obligarme a olvidar esos momentos con David. Sabía que todo lo que estaba pasando era incorrecto, pero tampoco podía detenerme. Esa lucha interna me estaba consumiendo, dejando solo una sensación de soledad y vacío. El día laboral estaba por terminar cuando David se acercó a mi escritorio. Lo hizo como si fuera una petición habitual, pero enseguida sentí que había algo más detrás de su propuesta. «Lucía, me gustaría discutir el proyecto. ¿Por qué no lo hacemos durante la cena?», preguntó, mirándome con esa confianza que siempre me descolocaba. Dudé solo un momento. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y sabía que esto no era solo una discusión de trabajo. Pero mis barreras internas ya habían comenzado a desmoronarse. David sabía cómo influir en mí, cómo atraerme sin dejarme otra opción. «Está bien», respondí en voz baja, intentando que mi voz no temblara. Nos encontramos en un restaurante elegante y tranquilo, con luces suaves y música tenue. Traté de mantenerme enfocada en el trabajo, pretendiendo que lo único que me interesaba era el proyecto, pero la cercanía de David, su mirada fija en mí, despertaban sentimientos contradictorios. Comenzamos hablando de temas laborales, lo cual me ayudó a relajarme un poco. David estaba concentrado, hablaba con seguridad, y durante un rato incluso logré olvidar ese aspecto de nuestra relación que tanto me inquietaba. Pero esa sensación no duró mucho. En algún momento la conversación se desvió inesperadamente del tema profesional. «Lucía», dijo suavizando un poco el tono, «sabes que nuestros encuentros significan para mí más que solo trabajo, ¿verdad?». Bajé la mirada a la mesa y sentí cómo una oleada de inquietud me recorría. Intenté responder algo neutral, pero las palabras se me atoraron en la garganta. David no apartaba los ojos de mí. Su mirada era insistente, penetrante. «Quiero que sepas que no me es indiferente lo que ocurre entre nosotros. Siento que hay algo más, y creo que tú también lo sientes», añadió, con un tono suave pero seguro. Esas palabras me dejaron paralizada. Todo lo que había tratado de ignorar, todas las emociones que había intentado reprimir, ahora salían a la superficie. Ya no podía esconderme de lo que era evidente. Me sentía atraída hacia él, a pesar de la culpa y el miedo. Sabía que esta situación era destructiva, que solo traería dolor a Miguel y a mí, pero en ese momento mi lógica era impotente. «David, yo...», comencé, pero no sabía cómo terminar. No quería prometerle nada, pero tampoco podía negar lo que sentía. Él asintió, entendiendo. Nos quedamos en silencio, y ese silencio era más pesado que cualquier palabra. Terminé la cena rápidamente y pedí la cuenta, sintiendo que debía irme cuanto antes, mientras aún pudiera controlar mis acciones. Cuando llegué a casa, ya era tarde. La luz del salón estaba encendida, y sabía que Miguel me había estado esperando. Su rostro se veía preocupado cuando me miró. «Llegaste tarde», comentó sin levantarse del sofá. Su voz sonaba tranquila, pero había en ella una nota apenas perceptible de sospecha. «Estaba discutiendo un proyecto con el jefe»,
respondí, intentando sonar despreocupada, pero sabía que mi respuesta no lo convenció. Había demasiadas emociones dentro de mí, demasiados sentimientos ocultos tras mi máscara de calma. Miguel asintió, pero no dijo nada más. Pasé junto a él hacia el dormitorio, sintiendo su mirada en mi espalda. Sabía que él había sentido algo, que ya no había esa claridad entre nosotros que antes existía, y esa inquietud que crecía en él comenzaba a volverse demasiado evidente también para mí. Cerré la puerta del dormitorio, me apoyé contra la pared y cerré los ojos. El conflicto interno seguía desgarrándome entre la culpa, el deseo de estabilidad y la atracción hacia David, que se hacía cada vez más fuerte. Este juego con fuego había llegado demasiado lejos y entendía que permanecer al borde era cada vez más difícil, pero no veía un camino de regreso. Cuando llegué a casa después de otro largo día de trabajo, me recibió un aroma inusual, una mezcla de flores y velas. Al entrar al salón, vi que Miguel había hecho un esfuerzo. En la mesa había velas, jarrones con rosas, copas de vino y un mantel elegantemente dispuesto. Claramente se había preparado para crear una atmósfera especial, lo que me provocó una sensación de confusión y ansiedad. Miguel me recibió con una cálida sonrisa, y sentí cómo dentro de mí se elevaba la culpa. Él siempre intentaba hacer algo bueno para nosotros, trataba de mantener nuestro matrimonio, pero no podía liberarme de ese conflicto interno que cada vez más nos separaba. Decidí preparar una velada como antes, dijo con suavidad, acercándose con cuidado y poniendo sus manos sobre mis hombros. Quiero que pasemos este tiempo juntos, sin preocupaciones ni tareas. Intenté sonreír, pero la sonrisa salió forzada. Dentro de mí, mis sentimientos eran contradictorios. Por un lado, quería recuperar esa ligereza que había entre nosotros, pero por otro, mis pensamientos y emociones estaban completamente ocupados por otra persona, por otro mundo. Nos sentamos a la mesa y Miguel hablaba de todo, del trabajo, de los planes para el fin de semana, de las películas que podríamos ver juntos. Lo escuchaba, pero sentía que estábamos en mundos distintos. Todo lo que decía me parecía distante y ajeno. Su voz sonaba como algo familiar, pero ya no era capaz de darme calidez. Después de la cena, encendió música lenta y me invitó a bailar. Acepté su invitación y él me abrazó, acercándome a él. Nuestros cuerpos estaban tan cerca, pero entre nosotros había un muro invisible. Bailábamos y podía sentir su ternura, su esfuerzo por devolvernos a lo que una vez fuimos. Miguel se inclinó y me besó, y yo correspondí, pero se sentía más como una obligación que como un deseo. Cuando intentó avanzar más, su mano se deslizó por mi espalda, atrayéndome más, y sentí como algo se cerró dentro de mí. Me aparté, evitando su mirada. «Perdona, Miguel, hoy me duele la cabeza», dije en voz baja, tratando de no mirarlo a los ojos. Él se detuvo, sus manos me soltaron lentamente y sentí cómo la tensión quedaba suspendida en el aire. Me miró y sabía que entendía que no se trataba de un simple dolor de cabeza. Miguel no dijo nada, pero sus ojos reflejaban decepción y dolor. Quería recuperar lo que había entre nosotros, pero parecía empezar a comprender que algo serio lo impedía. Me dirigí rápidamente al dormitorio, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza. Cerré la puerta tras de mí y me senté en la cama, abrazándome a mí misma. La sensación de culpa, soledad y una extraña vacuidad me llenaban por completo. Sabía que estaba lastimando a alguien que no me había hecho nada malo, pero tampoco podía recuperar mis sentimientos hacia él. Miguel se quedó en el salón, y escuché cómo apagaba la música y soplaba las velas. Sus pasos eran lentos y pesados, y eso me parecía insoportable. Nuestra relación ya no era la misma, y ni siquiera su intento de devolvernos a aquellos tiempos en los que todo estaba bien podía romper el muro que yo misma había levantado. Los días de trabajo empezaron a fundirse en uno solo para mí. Con cada día que pasaba más tiempo con David, y nuestro proceso laboral adquiría nuevas dimensiones que no podía ignorar. Las discusiones sobre proyectos y planes iban acompañadas de insinuaciones sutiles y roces accidentales que hacían que mi corazón latiera más rápido. Era como un juego secreto, en el que todos conocían las reglas,
pero nadie quería admitirlo. Cada vez que nuestras manos se rozaban al pasar documentos, sentía una ola de tensión apoderarse de mí. Sus miradas fijas se volvían cada vez más directas, y sabía que ya no podía engañarme a mí misma. Entre nosotros había algo más que solo trabajo. Intentaba reprimir esa sensación, mantener la profesionalidad, pero mis esfuerzos se desvanecían frente a su confianza, como las olas rompiendo contra una roca. Una noche, cuando el día de trabajo terminó, Miguel me esperaba en casa. Parecía pensativo, y sentí un nudo en el estómago cuando comenzó a hablar. «Lucía, tenemos que hablar», empezó, observando mi reacción. «Siento que algo ha cambiado entre nosotros. Estamos distantes, y quiero entender qué está pasando». Sus palabras parecían cortar el aire. Sabía que era inevitable, que tarde o temprano notaría esta distancia entre nosotros. Pero dentro de mí crecía el miedo. Confesarle lo que estaba ocurriendo era impensable. Todo lo que quería era aplazar ese momento, evitar explicaciones que serían demasiado dolorosas. «Miguel, todo está bien», respondí, intentando sonreír, pero mi sonrisa fue forzada. «Solo es mucho trabajo, y estoy algo cansada». Él me miró largo y tendido. Sus ojos intentaban encontrar la verdad oculta detrás de mis palabras. Pero me aparté, incapaz de sostener esa mirada llena de desconfianza y dolor. Esa noche, cuando salía de la oficina, David me alcanzó en la salida. «Lucía, ¿puedo llevarte a casa?», me ofreció con una ligera sonrisa. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que debía rechazar la oferta, que eso solo empeoraría la situación, pero ya no tenía fuerzas para resistirme. Demasiado había pasado. Estaba demasiado inmersa en este juego. «De acuerdo», respondí brevemente, evitando mirarlo a los ojos. Nos subimos al coche, e intenté mantener la calma mirando por la ventana. Pero dentro de mí había una tormenta. Sentir su presencia, la cercanía de su mano en el volante, cada una de sus miradas hacia mí despertaban en mí excitación y temor al mismo tiempo. David guardaba silencio. Y ese silencio estaba lleno de algo que no se podía expresar con palabras, algo prohibido y aterrador. Cuando nos detuvimos frente a mi casa, sentí cómo crecía dentro de mí la duda. Por un segundo giré la cabeza hacia él y nuestras miradas se encontraron. Sus ojos estaban llenos de expectativa y en ese momento entendí que estaba rechazando lo evidente. Ya no controlaba mis sentimientos. «Gracias», dije en voz baja y salí rápidamente del coche, sin darme tiempo para pensar. Cuando entré a casa, Miguel estaba en la sala. Me miró y vi en sus ojos la pregunta que no se atrevía a formular. Dentro de mí todo se contrajo. Sabía que ese muro entre nosotros se hacía cada vez más alto, y no sabía cómo derribarlo o al menos detener su crecimiento. La tarde en la oficina se alargó. David se ofreció a llevarme a casa, y yo, a pesar de mis dudas internas, acepté. Estábamos sentados en su coche en el estacionamiento, y parecía que entre nosotros había un silencio lleno de tensión, acumulado durante todo este tiempo. «Lucía», dijo David. Su voz sonó suave pero clara, y sentí como todo dentro de mí se contraía. Sabía que debía decir algo para romper ese momento, pero no podía obligarme a hacerlo. David se inclinó más cerca. Su mirada era intensa, y en ese instante ya no quedaba ninguna barrera entre nosotros. Sus labios tocaron los míos, y cerré los ojos, permitiéndome olvidarme de todo. Ese beso era todo lo que había escondido dentro de mí: miedo, pasión, culpa y un deseo desesperado. Sentí sus manos en mi cuello, y todo a mi alrededor desapareció. Toda lógica, todas las dudas, todo se desvaneció. Solo quedaban ese coche, ese momento y David. El beso se transformó en algo más. Nuestros cuerpos se acercaron y supe que ya no controlaba mis acciones. Sabía que estaba mal, que estaba destruyendo todas mis promesas, todos mis principios. Pero detenerme era imposible. David era insistente, sus manos, sus caricias, todo eso me envolvía por completo. De repente, todo se detuvo. Escuché un ruido, como si algo se hubiera arrancado de la realidad. Abrí los ojos y vi en el reflejo del cristal trasero una silueta. El corazón me dio un vuelco. Miguel estaba allí,
inmóvil, su mirada me atravesaba incluso a través del cristal. Su rostro no mostraba emociones, pero sabía que dentro de él todo ardía. David no lo vio de inmediato, y yo me aparté bruscamente, intentando recuperar la compostura, pero ya era demasiado tarde. Una voz interna me gritaba que todo había terminado, que había cruzado un límite del cual no había retorno. Vi cómo Miguel se daba la vuelta y se subía a su coche. Sus movimientos eran lentos, como si estuviera en cámara lenta. «¿Qué ocurre?», preguntó David al notar mi cambio, pero no podía responderle. Solo miraba por la ventana, donde el coche de Miguel ya no era visible. «Necesito ir a casa», dije finalmente. Mi voz sonaba casi como un susurro, apagada. David notó que algo andaba mal, pero no dijo nada más. Encendió el coche y arrancó, mientras yo intentaba recoger los pedazos de mí misma, dándome cuenta de que, tal vez, acababa de destruir todo lo que era importante en mi vida. Miguel nos seguía, y yo lo sabía. Sabía que nos estaba vigilando, que su confianza, todo el amor que me tenía, ahora se convertían en cenizas. Miraba por el espejo retrovisor, viendo sus luces a lo lejos, y sentía cómo el vacío dentro de mí crecía. Todo lo que habíamos construido durante años podía desaparecer por una decisión, por una debilidad. Cuando finalmente llegamos a mi casa, sabía que Miguel estaba cerca. David quería decir algo, pero yo solo salí rápidamente del coche, sin darle tiempo a continuar. En ese momento no podía pensar más en él, no podía pensar en nuestros sentimientos. Solo pensaba en lo que había hecho y en las consecuencias que ahora me esperaban. Después del tenso viaje con David, sentía que no podía volver a casa de inmediato. Mi mente estaba llena de pensamientos sobre lo que había pasado y sobre lo que me esperaba. David, al notar mi estado, me propuso parar en un pequeño café y acepté, esperando que el tiempo me ayudara a encontrar algo de claridad. El café estaba tranquilo, casi no había clientes. Nos sentamos en una mesa en la esquina y David pidió café para ambos. Me miraba con atención, tratando de entender qué estaba pasando por mi cabeza. «Lucía, ¿ha pasado algo? Te veo muy nerviosa». Su voz era suave, pero sabía que sentía mi distancia. No podía responderle. Todo lo que sentía era una ruptura entre dos realidades, una en la que era la esposa de Miguel y otra en la que era una mujer atraída hacia David. Esa ruptura se hacía cada vez más evidente y dolorosa. David puso su mano sobre la mía y sentí su calor. Era el toque que deseaba y al mismo tiempo lo que me causaba desesperación. Lo miré y él se inclinó más cerca, sus ojos llenos de deseo y esperanza. «Sabes que quiero estar contigo», dijo en voz baja. «No puedo seguir ocultando lo que siento por ti». Mi alma estaba en conflicto, y en ese momento quería simplemente rendirme a esa atracción, olvidar todos los problemas y permitirme ser feliz. Pero la realidad resultó ser más cruel. De repente, la puerta del café se abrió de golpe, y Miguel entró al lugar. Su rostro estaba desfigurado por la ira, sus ojos ardían, y en ese momento supe que todo había terminado. Caminó hacia nuestra mesa con pasos rápidos, sin darme un segundo para pensar. «Lucía, ¿qué significa esto?». Su voz era fuerte y temblaba de rabia. Todos los clientes del café se giraron hacia nosotros, se quedaron quietos, observando lo que sucedía. «Miguel, yo…», comencé, pero él me interrumpió. «Me has traicionado. Me mentiste, lo ocultaste». No podía detenerse. Su voz resonaba llena de dolor. «Lo vi todo con mis propios ojos, Lucía. No mientas más». Sentí cómo algo dentro de mí se rompía. Todo lo que temía había sucedido. Todo lo que intenté esconder salió a la luz, destruyendo mi vida. David permanecía en silencio, sin intentar intervenir. Su rostro mostraba sorpresa y comprensión de que él era la causa de todo esto. «Voy a pedir el divorcio», declaró Miguel bruscamente, sus ojos fijos en los míos. «No quiero que vuelvas a casa. Entre nosotros todo ha terminado». Esas palabras sonaron como una sentencia. Las lágrimas se asomaron a mis ojos, pero sabía que no podía llorar ahora. No podía mostrar debilidad frente a él. Todo lo que podía hacer era asentir en silencio. Entendía que me lo había ganado,
que todas mis acciones me habían llevado a este momento. Miguel se dio la vuelta y se fue, dejándome sentada con David, quien todavía sostenía mi mano, pero ahora ese toque no traía consuelo. Solo me recordaba el precio que había pagado por este momento. Todo lo que había entre Miguel y yo se había convertido en pasado, desaparecido, destruido para siempre. Y me quedé en ese café vacío, con la persona con la que alguna vez pensé encontrar la felicidad, pero ahora solo sentía confusión y dolor. Cuando la puerta se cerró tras Miguel, me quedé en el café, como paralizada. Alrededor, todo seguía con su vida. Los camareros servían pedidos, los clientes intentaban retomar sus conversaciones, pero dentro de mí todo estaba muerto. Las palabras de Miguel resonaban en mi mente. «Me has traicionado». Esas palabras me golpeaban, causándome un dolor insoportable, y ahora, cuando él ya no estaba allí, comencé a comprender la magnitud de mi error. David estaba sentado frente a mí, su mano todavía descansaba sobre la mía, pero ese toque ahora me parecía frío, ajeno. Lo miré, y él notó mis lágrimas, retirando lentamente su mano. Un incómodo silencio se instaló entre nosotros. No podíamos hablar de lo que acababa de suceder. Ninguna palabra podía ahora justificarnos a ninguno de los dos. «Lucía, ¿quieres que te lleve a casa?», sugirió David en voz baja, pero en su tono ya no había la seguridad que siempre me había atraído. «No», respondí bruscamente. «Necesito estar sola». Me levanté, tomé el teléfono y me alejé de la mesa, sintiendo cómo todo dentro de mí se rompía en pedazos. Sabía que ahora necesitaba un lugar donde esconderme, donde pudiera huir de este dolor. Pero ¿a dónde ir? Mi casa ya no era mi refugio. Todo lo que podía hacer era llamar a Carmen, la única que podía entenderme y aceptarme en ese momento. Marqué su número y, al escuchar su voz familiar, sentí como las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. «Carmen, ¿puedes venir? Necesito ayuda», dije, apenas conteniendo el llanto. Ella no hizo preguntas innecesarias. Siempre había sido así, comprensiva, dispuesta a ayudar sin explicaciones. Noté la preocupación en su voz, pero enseguida me dijo que vendría. Me senté de nuevo en la mesa, ya sin prestar atención a David. Intentó decir algo, pero levanté la mano pidiéndole silencio. Todo había terminado. Todo lo que nos unía se había convertido en ruinas en el momento en que Miguel entró al café. David lo entendió y no insistió. Al cabo de un rato, Carmen entró en el café. Se acercó rápidamente a mí, sus ojos llenos de compasión. No preguntó nada, simplemente me abrazó y sentí cómo las lágrimas que había estado conteniendo finalmente salían. «Vamos», dijo suavemente, ayudándome a levantarme. «No deberías quedarte aquí». Me llevó hasta su coche y nos dirigimos a su casa. Durante el trayecto, me sostuvo la mano sin decir una palabra. Le agradecí ese silencio. No necesitaba preguntas, solo necesitaba sentir que no estaba completamente sola. Cuando llegamos a su casa, Carmen me llevó adentro y me dio agua. Me senté en el sofá, sintiendo cómo el cansancio y el dolor me consumían. Todo lo que había hecho me había llevado a este momento. Destruí mi vida, destruí mi familia, ¿y todo por qué? Por un momento de pasión fugaz, por emociones que no me habían traído nada más que dolor. Carmen se sentó a mi lado, colocando su mano sobre mi hombro. «Lucía, no sé qué ha pasado, pero sé una cosa. Debes entender qué es lo que realmente quieres. Todos cometemos errores, pero esto no es el final. Eres fuerte y saldrás adelante», dijo con voz suave y segura. La miré, tratando de entender sus palabras. Pero ahora, todo lo que sentía era un vacío sin fondo. Por primera vez, realmente pensé en lo destructivas que habían sido mis acciones. Todo lo que tenía, amor, confianza, estabilidad, ahora se había convertido en cenizas, esparcidas por el viento.